Hola a todos, bienvenidos a ADE Educativa, este nuevo espacio para discutir los temas sobre tecnología, educación y los principales avances en la agenda digital educativa. Hoy nos acompaña el doctor Celso Garrido, que es profesor investigador de la UAM. Bienvenido, Celso. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Para conocer más sobre la experiencia del doctor Celso Garrido, vamos a ver una breve semblanza. Celso Garrido Noguera cuenta con una maestría en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica y es candidato a doctor por el posgrado de Economía de la UNAM. Obtuvo el Premio a la Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM México 2009 y ha sido designado profesor distinguido de la UAM. Imparte cursos en la licenciatura y la maestría en Economía de la UAM Azcapotzalco. Es experto en temas de empresas, finanzas e innovación. Realizó estudios para CEPAL, BID, OEI, CELA y OMPI. Ha publicado 15 libros y más de 70 artículos sobre los temas de su especialidad. Actualmente investiga los efectos de la sociedad digital sobre las universidades y las actividades de ciencia y tecnología. Es coordinador de la Red Universidad Empresa Alcue y profesor de tiempo completo en la UAM Azcapotzalco. Como ven, el doctor Celso Garrido es un especialista en tecnología y sobre todo en el vínculo con la empresa. Doctor, quisiéramos preguntarle qué es la Red Universidad Empresa Alcu. Bien, es una red constituida por más de 20 universidades en Iberoamérica, en el marco de la Unión de Universidades de América Latina. El objetivo de la red es básicamente promover la vinculación de las universidades con los sectores productivos en la región. Es un tema de gran importancia porque, como sabemos, tenemos rezagos de desarrollo en muchos aspectos en la región, en el económico en particular, y uno de los aspectos que se destacan regularmente como factores de ese rezago es la poca vinculación que las empresas y las universidades tienen entre sí como para promover transferencia de conocimiento, apoyos tecnológicos, etc. Entonces nos dimos a esta tarea hace ya más de 10 años, un grupo de entusiastas universidades de Iberoamérica que hemos logrado en el curso de los años a cierto posicionamiento. Básicamente hacemos dos actividades. Difundimos la problemática para llamar la atención de la posibilidad que tenemos las universidades de contribuir, que son muchas, con nuestro desarrollo de ciencia y tecnología, poder ayudar en general a los sectores productivos, no solamente a empresas formales, sino también cooperativas, sectores populares, etcétera, que tienen necesidad de adquirir conocimientos para mejorar sus capacidades competitivas, fundamentalmente con énfasis en la innovación, que es un requerimiento contemporáneo muy importante. Y la otra cosa que hacemos, para la cual le damos mucho valor, es crear espacios donde la gente que se dedica a la vinculación en las universidades puede llevar a hacer conocer sus quehaceres. Hacemos un congreso anual y esto ha sido muy bien visto porque lamentablemente las universidades no valorizan demasiado esta actividad y por lo tanto encontrar un reconocimiento al trabajo para quienes hacen esto ha sido un factor muy motivacional. Ya llevamos 7 congresos, publicamos los resultados de cada congreso en las páginas web de la red, etcétera. Así que nos sentimos relativamente satisfechos con una misión que estamos cumpliendo en servicio de un tema que nos parece relevante. Doctor, se ha criticado mucho, sobre todo en América Latina y gran parte de Iberoamérica, esa falta de vínculo, efectivamente, como lo propone la red, de la empresa con la universidad o cómo los vinculamos. ¿Cuáles son los retos que tenemos como región, como país, para fortalecer este vínculo de desarrollo entre la empresa y la universidad? Sí, es un tema, como usted se imagina, complejo, digamos, ¿no? En principio, en América Latina tenemos un grave rezago en desarrollo de ciencia y tecnología. En particular, las entidades que hacen fundamentalmente el aporte mayor en ciencia y tecnología son las universidades. Desafortunadamente, las empresas invierten poco en investigación y desarrollo y en innovación y, por lo tanto, esa vinculación resulta muy potente en términos potenciales, digamos, ¿no?
pero tenemos un problema básico de que el mundo empresarial tiene un discurso y el mundo universitario tiene otro discurso, y construir canales de comunicación no son siempre fáciles. Tiene que ver con ambas partes, digamos. No es un problema de que haya resistencias, pero sí son distintas culturas, y poner en contacto a dos entidades que tienen dos lógicas y dos racionalidades resulta complejo. Pero en fin, es un trabajo que estamos tratando de desarrollar porque nos parece extremadamente valioso. Sobre todo, en donde más nos gustaría incidir sería con la pequeña y mediana empresa, que es sin duda la más afectada por los retrasos tecnológicos y demás, porque las grandes empresas, usted sabe, tienen sus propios recursos, tanto nacionales como extranjeras. Entonces, nuestra orientación ha estado fundamentalmente dirigida a este sector, micro, pequeña y mediana empresa. Tenemos un grupo muy amplio de expertos con larga experiencia en vinculación con sectores productivos, con casos de éxitos muy notorios. Digamos, justamente ahora estamos trabajando para generar un espacio de difusión de lo que tenemos en nuestros socios para aportar como tecnología a la que podrían acceder las empresas de la región. Así que próximamente podremos anunciar un espacio dentro de nuestro portal de Internet para que se pueda saber qué cosas pueden recogerse de las aportaciones que nuestras universidades desarrollan. Doctor, en América Latina y sobre todo Iberoamérica tenemos aproximadamente, según la red INDES de indicadores de la OI, una matrícula de casi 29 millones de alumnos que están en distintos programas y en distintas universidades, pero ¿cómo podríamos fortalecer, sobre todo desde esta perspectiva, la formación o esta cultura emprendedora que me parece es importante para que en las universidades se vaya generando este vínculo? Como usted dice, realmente cuando uno mira los datos sobre la educación superior en América Latina, es un fenómeno extremadamente impactante porque ha crecido en grandes cantidades en los últimos años, lo cual me parece muy celebrable, diríamos. Tenemos muchas dificultades con problemas de calidad, etcétera, pero de todas maneras es muy buena señal que la población en general adquiera mejores niveles de educación. Respecto a la orientación hacia la actividad productiva o hacia la orientación aplicada, esta es una cuestión sobre la cual se está trabajando en las universidades. Hay mucha presión por desarrollar acciones que atiendan la canalización de los jóvenes hacia el mundo del empleo, de la ocupación productiva y de contribuir a la actividad social en general, digamos. Tenemos ahí dos líneas de trabajo que han sido muy desarrolladas. Primero, la promoción del emprendedurismo, como usted menciona, ¿verdad? Tanto universidades públicas como privadas tienen mucha iniciativa y enfoques sobre este tema. Pero hay dos cosas más que no se están haciendo suficientemente y que nos gustaría enfatizar, digamos, ¿no? Por un lado, habría que también trabajar sobre los modelos pedagógicos, porque una de las cosas que retarda mucho esta vinculación de los jóvenes estudiantes con el mundo productivo es que el modelo pedagógico los encierra en el mundo de la universidad y no ayuda para prepararlos para incorporarse a la vida práctica. Entonces, avances en el sentido de la educación dual y demás podrían ser experiencias que podrían potenciar mucho las posibilidades, digamos, ¿no? Prácticas profesionales, etcétera. Estos serían caminos que sería interesante que se exploraran. Y además que se complejizaran los modelos pedagógicos para incluir otros elementos aparte de los conocimientos científicos que son requeridos para que quien egresa de la universidad encuentre más facilitado el acceso al mundo laboral, digamos. Ahora, en esta parte se ha cuestionado mucho, sobre todo, el tema de si es emprendedor o se forma un emprendedor, ¿no?, dentro de las propias universidades. En esta formación dual que usted comenta, ¿podría explicarnos más a detalles o qué casos de éxito visualizan en la red en América Latina que podrían ser replicables? Sí. En principio, el tema sobre si se nace o no o se aprende a ser emprendedor es una larga discusión. En general, la percepción yo personalmente que tengo, creo que es una competencia que puede adquirirse a través de formaciones específicas. Naturalmente hay, como decía un economista muy famoso, Keynes, de que hay como espíritus animales, digamos, que tienen los emprendedores que tienen vocación natural. Olfato, sí. Pero es obviamente una competencia que se puede desarrollar a través de procesos formativos, ¿sí? En la educación dual hay experiencias más o menos amplias en la región, aunque no se ha avanzado todo lo que se debería desear, digamos, pero aún en propio México se han hecho experiencias con el Instituto Tecnológico, en fin, en varios ámbitos se han estado explorando posibilidades de desarrollo. En Brasil se ha hecho mucho trabajo en esta dirección, sobre todo en Río Grande do Sur y demás, es un área donde se ha desarrollado mucho la experiencia de aplicación de enseñanza dual, ¿sí? Y entonces nos parece que si bien esto requiere mucha modulación institucional seria para que no sea
una cosa que lleve a distorsiones en el proceso del joven, la experiencia sugiere de que efectivamente esto abre muy buenas posibilidades para tanto mejorar el proceso de aprendizaje porque le permite aprender en la práctica junto con la teoría y al mismo tiempo adquirir las habilidades profesionales como para que cuando se presenta, se intenta incorporar al proceso laboral, lo haga con mayor fluidez. En estas nuevas habilidades, doctor, ¿hacia dónde miran los jóvenes? ¿Qué habilidades necesitan tener? Además de la formación universitaria y este tema del emprendedurismo, ¿qué otras habilidades hoy en día los jóvenes necesitan tener? Sí, el mundo, la demanda de nuevas habilidades viene de dos caminos, digamos. Por un lado están las que los propios jóvenes desarrollan en este tema que seguramente vamos a hablar un poco más adelante, que es la vorágine de la digitalización, ¿sí? Y entonces estos desarrollos humanos que viven con los 2 pulgares manejándose a través del teléfono celular, sí, claro, en un flujo casi interminable de mensajes a través de las redes sociales. Esta es una línea de competencias que se han ido incrementando, sobre las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Pero además de esto, desde el mundo de los empleadores hay también requerimientos en el sentido de que se requieren competencias de las que se llaman competencias sociales, digamos, ¿no? Las que son básicamente orientadas a habilidades de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, son las que no se les enseña regularmente en las universidades y es un requisito que luego en el mundo del trabajo son muy valoradas. Entonces en las universidades hay una creciente tendencia a incorporar en la currícula estos elementos como formaciones transversales que han mostrado que sirven mucho como para favorecer que el largo esfuerzo que hacen los jóvenes para acceder a la educación superior y desarrollarse como profesionistas tenga éxito encontrando la ocupación en el campo que se ha formado, digamos, ¿no? Perfecto, doctor. Muy bien. Amigos, estamos platicando con el doctor Celso Garrido, que es especialista en el vínculo empresa-universidad. Regresamos. Amigos, estamos de vuelta con el doctor Celso Garrido, que es el coordinador de la red universitaria Empresa con el vínculo, sobre todo con las universidades, que es un tema fundamental para la formación de nuestros jóvenes. Doctor, nos ha venido platicando sobre los retos que hay en la formación en América Latina, específicamente con estas nuevas habilidades que los jóvenes necesitan tener en el campo del emprendedurismo y toda la creación de empresa o el vínculo con la empresa. Ya nos ha abordado que el tema digital es un fundamento para los jóvenes. ¿Cómo lo está visualizando la red, esta transformación digital, sobre todo por los nuevos empleos? Veíamos que datos, por ejemplo, de LinkedIn, ¿no? Esta empresa, para poderse promocionar, tiene entre sus 10 principales carreras, 8 están vinculadas con el tema digital. Sí, se ha convertido en un imperativo hoy en día para todas las entidades de educación superior, ¿no? Que para nosotros es un tema que se ha ido incorporando con creciente importancia porque, bueno, como tendrá usted conciencia, este proceso ha sido vertiginoso. Es decir, rápidamente, cuando uno mira el paso en el tiempo, la línea del tiempo ha estado muy apretada en cuanto a la cantidad de novedades que se han ido ocurriendo y cómo esto va impactando y cambiando la vida social a niveles sorprendentes, incluyendo también el campo de la educación, ¿no? Entonces, en nuestra red esto ha sido un tema de preocupación en cuanto a cómo esto va a influir en la vida de las universidades y cómo las universidades debemos reaccionar para colaborar de la mejor manera para esta gran transformación que está significando la revolución digital en general, digamos, ¿no? En esta dirección estuvimos conversando con otras entidades interesadas en el tema, fundamentalmente la Unión de Universidades de América Latina, la UDUAL, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el CINVESTAP, con los cuales, y mi propia universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, para intercambiar ideas de qué podíamos hacer para colaborar, para promover esta transformación de la manera más favorable para las universidades y en general para el conjunto de la sociedad. Entonces nos dimos a la tarea de imaginar un impacto programable, digamos así, vía la creación de lo que hemos denominado un consorcio para la sociedad digital, que está en constitución, cuya vocación central es justamente, primero que nada, llamar la atención de que esto está pasando, con la percepción de que en América Latina y en México tenemos un cierto rezago relativo respecto a lo que se ha avanzado a nivel mundial, ¿sí? Vemos en otras partes del mundo avances muy importantes, sobre todo en el mundo de las universidades, y es una fantástica noticia
saber que está a punto de ser aprobada la agenda digital por la SEP como parte de la legislación nacional, porque esto era una tarea pendiente que afortunadamente ya vamos a tener camino para desarrollarla como un marco legislativo. Entonces, en nuestro caso hemos estado más orientados a interesar y a promover el interés de las autoridades, de las universidades, para decirles, miren, el mundo está cambiando. Las universidades, como usted sabe, seguramente son entidades muy difíciles de cambiar, muy complejas, muchas tradiciones complejas. Entonces estamos tratando de promover el interés por el cambio para, primero, comprender el sentido del cambio y luego ver cómo hacerlo para que no se reduzca solamente a comprar computadoras y a amontonar computadoras en o simplemente más y máquinas. El tema no es tecnológico, es fundamentalmente pedagógico en un sentido y social desde otro punto de vista. Naturalmente tiene un componente tecnológico muy importante, pero el centro fundamental para las universidades es fundamentalmente de la transformación en el conocimiento y en la pedagogía que esto genera como posibilidad. Doctor, en esta perspectiva y desde su red, ¿cómo se visualiza este nuevo concepto que ya está en el campo y que ya está muy presente, que se llama economía digital, ¿no? Donde ya hay un sistema productivo muy enfocado hacia esto? ¿Cuáles son los retos que afrontamos con las universidades y en América Latina con este tema? Bueno, parte de los enormes efectos que ha tenido la revolución digital, esta que ya tiene algunas décadas en curso, pero que se ha acelerado vertiginosamente en los últimos tiempos, ha sido una transformación radical en el mundo de la economía. Entonces, las actividades económicas, en principio hay que destacar que lo que tenemos es una transformación formidable en las relaciones sociales entre las personas a nivel mundial. Ahora vivimos en lo que uno puede identificar como una especie de cibersociedad, ¿no? Una sociedad ciberfísica en donde en parte vivimos conectados, más de la mitad de la población mundial ya está conectada con Internet. Hay que tener idea de lo que esto implica, digamos, ¿no? 7.000 millones de personas usando Facebook, etc. Junto con esto, además, también esto ha calado en la actividad económica. Entonces, en la actividad económica se ha desarrollado lo que se identifica como la Industria 4.0, una revolución tecnológica con la cual la actividad productiva se hace combinando la actividad de seres humanos y robots en un proceso que está generando condiciones sorprendentemente novedosas y de altísima productividad. Esto a las universidades nos plantea un tremendo desafío para los que formamos economistas, como en mi caso, en el caso de la UAN, etcétera, porque además hay acá un tema de desarrollo conceptual, de cómo se explica esta sociedad en la economía digital, cuáles son las reglas de la economía digital, sus leyes, sus posibilidades, etc. O sea que es un desafío fascinante desde el punto de vista del trabajo universitario, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo es un camino que hay que avanzar lo más rápidamente posible para dar respuestas adecuadas a los requerimientos que tiene la sociedad. En esta parte, la economía digital considera un nivel de producción basado sobre todo en el Internet. Vemos también que si en el mundo gran parte ya están conectados, pero todavía en América Latina hay brechas que cubrir, ¿no?, para poder alcanzar esta conectividad. No, naturalmente sí, el tema es complejo, los rezagos relativos de desarrollo de las regiones y los países hacen que los accesos a las tecnologías más avanzadas sean también más rezagados, ¿eh? En América Latina tenemos una razonable cobertura de acceso a Internet, aunque tenemos muchos bolsones de población con problemas de lo que se llama la brecha digital, digamos, ¿no? En donde no acceden y afortunadamente hay avances tecnológicos que están señalando la posibilidad de lograr nuevos caminos, por ejemplo, lo que se está explorando ahora en México con la fibra óptica a través de CFE para poder extender el canal de acceso, etcétera. Entonces, esta es una ventana de desafíos muy, muy complejos que se están produciendo. En términos de la producción digital en América Latina, sin duda estamos rezagados, ¿eh? Por la propia estructura productiva de América Latina. Tenemos un conjunto de grandes empresas locales, nacionales o internacionales, buena parte de las cuales sí ya están altamente posicionadas en la producción digital, que básicamente quiere decir plantas productivas con altísima robotización, con trabajos manejados totalmente por computadora, en donde los seres humanos tienen una relación dual entre la automatización y la intervención del ser humano. Pero todavía esto está muy lejos de la masa de las actividades productivas en la región, que son pequeños empresarios, medianos, campesinos, otras que mencionábamos, y esta es una frontera extremadamente importante como para avanzar en el desarrollo de la región. Ahora, en esta parte usted ha comentado muy importante lo que tiene que ver con las MIPYMES o las pequeñas, medianas empresas, que es gran parte de la economía está en torno a estas empresas que se están desarrollando. Algunas tienen mucha
o poca probabilidad de éxito, sobre todo porque no se afrontan en un contexto digital, ¿no? Así es, las pymes en América Latina y en general a nivel mundial, pero sobre todo en América Latina, son entidades muy frágiles, digamos, ¿no? Tienen ciclos de vida muy cortas, tienen muchas restricciones de acceso a recursos, formación técnica y demás, por lo tanto, la capacidad que tienen para seguir estas olas de transformación vertiginosa, además a las velocidades que ocurren, no son homogéneas para todas, digamos. Sí, sin duda, hay un segmento de los que se llaman regularmente las empresas pymes de base tecnológica, en las cuales sí ya arrancan con conocimiento científico, con equipos tecnológicos de frontera, etcétera. Pero lamentablemente esto no corresponde al universo y esta es una de las tareas importantes de los gobiernos y en las cuales las universidades tenemos mucho que aportar, digamos. En las universidades se está trabajando o hay un desarrollo hacia el autoempleo basado en una economía digital, doctor. No que yo conozca, no hay programas específicos de autoempleo basado en sociedad digital. Hay sí una propensión creciente a formar a los egresados con competencias que les permitan, en el sentido que hablábamos antes, comprender la posibilidad de desarrollo de emprendimientos, como sea a nivel de autoempleo y aún de pequeñas y medianas empresas, que les permitan canalizarse sus capacidades en el sentido productivo en la sociedad cuando egresan. Pero no hay un tema central en las universidades sobre el autoempleo. Lo que tiene más predominio es lo que mencionábamos antes, ¿no? Que es la promoción de la pequeña y mediana empresa o del emprendimiento en general, digamos, ¿no? Y está esto que ahora se ha puesto de alguna manera de moda, que es la búsqueda de los talentos, digamos, ¿no? Es decir, el tema de los talentos se ha convertido en una especie de imagen mítica sobre que lo que se trata es encontrar estos talentos y detonarlos para que crezcan. Estos serían los canales que se han encontrado hasta el momento. Hay, de hecho, algunas empresas que ya van más sobre las capacidades o habilidades, más que los títulos universitarios, doctor. Bueno, tenemos dos transformaciones muy importantes. Primero, el cambio tecnológico permite ahora desarrollar empresas con recursos relativamente bajos en el sentido de inversión, y entonces no es raro encontrarse con jóvenes que estudiaron ciencias políticas o lo que sea y al rato tienen una empresa de base tecnológica en Internet haciendo exploración de Big Data o lo que sea, digamos. Los caminos de egreso son muy complejos ahora, ya no hay ninguna relación lineal entre lo que se estudió y lo que va a hacer la persona. Además, los jóvenes cambian muchas veces, no tienen vocación como antes de hacer una cosa y de acá hasta que se mueran, ¿no? O sea, están todo el tiempo buscando nuevas oportunidades. Y dentro de esto también aparecen todos los desafíos de lo que son las posibilidades que ofrecen las tecnologías para abrir nuevos caminos. En esta parte, usted ya lo ha comentado, creo que el acceso a educación, sobre todo en la virtualidad, permite una nueva formación de los jóvenes, ¿no? Sí, nosotros en general estamos muy preocupados en las universidades en América Latina, en nuestra red en particular, por las dificultades que está atravesando la educación superior en América Latina, porque sin duda todos compartimos la valoración de que la educación es un dato fundamental como para el desarrollo humano en todos los sentidos, en sentido general, no solamente económico, sino como seres humanos, digamos, ¿no? Y dentro de esto lo que sentimos, y por eso la preocupación del consorcio de la sociedad digital, es que debería hacerse incidencia mayor en algo que ya de todas maneras para los jóvenes casi viene como incorporado a sus células básicas, digamos, porque nacen como seres digitales, digamos, son nativos digitales, como ahora se los llama, digamos, ¿no? Y entonces esto tiene que traducirse en el proceso formativo, porque si no se abre una brecha muy grande entre el profesor tradicional y la modalidad tradicional de la clase de conferencia y el joven que está acostumbrado en un mundo multifacético, cuando hace 10 cosas a la vez y está en Facebook, está en Red y además está hiperconectado. Hiperconectado, y todo esto requiere otro modo de aprendizaje. Y entonces también estamos batallando porque asumamos esto como un desafío y cambiemos nuestras universidades para atenderlos a los jóvenes desde esta perspectiva. En temas de formación docente y de actualización docente, ¿hay algo que se esté también trabajando desde la red para que los docentes estén más actualizados? Sí, en nuestro caso en particular nuestros socios tienen mucho trabajo de formación docente continua, digamos, en sus universidades, y como red hemos hecho algunas iniciativas en esta dirección. Hay un tema que usted mencionaba en el anterior comentario, que era el cambio muy importante del valor del título de licenciado o del egresado universitario frente a la certificación. Está cambiando el mundo a gran velocidad y entonces tanto la sociedad en general como los propios jóvenes empiezan a valorar, no de perder interés, pero sí
dejar de tener la importancia que tenía el ser egresado con un título universitario ante la posibilidad de ser certificado, porque lo que se valora ahora es la certificación de competencias que le dan acceso a posibilidades. Y este es un cambio que nos está pegando muy fuerte en la universidad y sobre las cuales nos va a obligar a hacer muchos cambios. Muchas gracias, doctor. Amigos, estamos platicando con el doctor Celso Garrido, que es coordinador de la empresa y del vínculo con la universidad para todos estos cambios transformacionales en América Latina. No le cambie, continuamos. Estamos de vuelta en AD Educativa, este programa para platicar sobre los retos tecnológicos en tecnología y educación. Recuerden que estamos platicando con el doctor Celso Garrido, que es coordinador de la Red Universidad Empresa y además profesor investigador de la UAM. Doctor, hemos venido platicando sobre los retos que hay en la formación para nuestros jóvenes en América Latina con esta nueva empleabilidad que existe en los retos digitales. Desde su formación y desde la perspectiva de la red, ¿cuáles son los retos que afrontamos como sistema educativo, sobre todo porque tenemos distintos bloques y distintos esquemas de formación en América Latina? Bueno, sí, en realidad el sistema educativo, no existe el sistema educativo latinoamericano, es una complejidad muy grande de diversidad de sistemas educativos en cada uno de los países, y dentro de cada país hay una gran complejidad también, en nuestro caso de México, digamos, ¿no? En realidad creo que lo que nosotros percibimos como desafíos más importantes son los relativos a dos temas, ¿no? El tema primero de la calidad, ¿sí? El desarrollo de la formación de nuestros jóvenes no alcanza siempre los niveles que desearíamos, ¿sí? Tenemos en el sistema en su conjunto, con distintas instituciones de la formación básica, etcétera, desafíos de corrección porque estamos teniendo rezagos, como se han mostrado en muchos indicadores como las pruebas PISA y otras, en donde nuestros jóvenes, que son tan inteligentes como cualquiera del planeta, digamos, no llegan a estar dotados de los suficientes, de los adecuados conocimientos y competencias como para poder enfrentar de la mejor manera los desafíos del mundo contemporáneo, a reserva de otros fenómenos que tienen de naturaleza social, etcétera, digamos, ¿no? Pero en el campo específico sentimos que sí hay una necesidad de transformaciones de procesos educativos para mejorarlo y adecuarlo a las condiciones que se requieren, ¿no? Hablábamos ya en bloques anteriores sobre el impacto de las formas tradicionales de educar que deben cambiarse para las condiciones modernas, y los jóvenes requieren otros procesos porque además tenemos el problema muy conocido de la retención, ¿sí? De la deserción escolar, y en última instancia el problema de la empleabilidad que se mencionó varias veces en nuestra conversación, digamos, ¿no? Entonces, todo esto son cosas que para las universidades nosotros desde la red hemos venido insistiendo en que deben ser tomados como tareas también de las universidades, es decir, que la universidad no puede limitarse simplemente a dar sus cursos y asegurar que tienen la formación científica adecuada en cierta disciplina, sino que todo esto que estamos mencionando también debería ser asumido como una tarea que incluye no solamente lo que es entregar en la puerta de la universidad el producto terminado, que es el titulado, sino la gran tarea que tienen las universidades contemporáneas, y en particular en América Latina, que es el aprendizaje de por vida. En la sociedad moderna, en la sociedad del conocimiento, el conocimiento cambia todo el tiempo y por lo tanto nadie termina de aprender nunca. Es una sociedad en donde el aprendizaje debe desarrollarse todos los días, y las universidades deberían ser actores centrales en ese proceso. Estamos trabajando en la red para que algo de esto se desarrolle, ¿no? Ahora, en esta parte que comenta, doctor, la actualización es un tema fundamental, y sobre todo la educación en línea, que me parece que también en América Latina está cobrando importancia. Veíamos también algunos datos que en México ya hay 15% de la matrícula que ya están optando por formarse en línea. ¿Hacia dónde va la red también con estos temas educativos en línea? Estamos tratando, nuestras universidades están tratando, y en algunos casos con mucho éxito, a acompañar este proceso. Digamos, varios de nuestros socios en la red tienen universidades digitales muy desarrolladas, en algunos casos más importante el número de matrícula por la vía digital que lo que tienen por vía presencial. Lo que sentimos es que este es un camino ya muy instalado en la región, pero que sin embargo está cambiando también, digamos, ¿no? Hicimos una gran expansión, hicieron las instituciones en la región una gran expansión. México tuvo mucho liderazgo en esta cuestión, tuvo un desarrollo muy importante, y sin embargo se llegó a una especie de meseta, digamos, ¿no? En donde, bueno, ya estábamos posicionados, ya teníamos nuestros modelos establecidos, procesos de evaluación en avances, etcétera,
Y de golpe todo esto se revoluciona cuando empieza a darse vuelta la propia tecnología y aparecen los MOOC y otros tipos de modos de producción, de transmisión de conocimiento, y la propia concepción de la educación a distancia empieza a ser rediscutida cuando se rediscute también el uso de la tecnología en el proceso de aprendizaje. Entonces tenemos ahora una especie de reinstalación de la temática, un desafío extremadamente importante, pero muy potente por lo que implica además en el fantástico fenómeno de la cobertura, ¿no? En la medida en que esto es el gran camino, uno de los grandes caminos para asegurar que podamos ofrecer cobertura en el acceso a la educación superior a la mayor parte de la población de los países de la región, para que tengan posibilidades de desarrollo como personas del mejor nivel posible. Veíamos, doctor, de hecho, en México, por ejemplo, existe este proyecto que se llama Prepa en Línea y existe una universidad abierta y a distancia que también busca apoyar. Hemos visto también que en Brasil, pese a todos sus recortes presupuestales y problemas que tenga la universidad, la matrícula sigue creciendo de los usuarios de educación en línea. ¿Es un modelo que tendríamos que fortalecer o tendríamos que vincularlo hacia procesos productivos? Bueno, la combinación con procesos productivos siempre es deseable, en el sentido no necesaria porque depende de las disciplinas, pero siempre es una aspiración razonable de que la persona que se forma a nivel de educación superior encuentre una canalización en actividades económicas en generales, productivos o comerciales o lo que fueran, digamos, ¿no? Creo que en esto hay también un desafío que se está desarrollando interesante en América Latina, pero que todavía no ha encontrado una especie de recuperación proactiva de parte de las universidades y de las contrapartes, que son los gobiernos, las empresas y demás. Sobre esto estamos trabajando para tratar de promover un diálogo. Justamente esta idea del consorcio la estamos tratando de extender a nivel de América Latina con la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ¿sí?, para encontrar un ámbito de agenda digital regional, digamos, ¿sí?, de ayudar a promover esto que se está haciendo en México como agenda digital educativa, también hacerlo como iniciativa en América Latina para interactuar los actores involucrados, universidades, gobiernos, empresas, para que de conjunto se trabaje para desarrollar los mejores modelos educativos usando las posibilidades que ofrecen estas tecnologías digitales, educación a distancia y otras, digamos, ¿no? Hemos visto también, doctor, que en América Latina, sobre todo, pareciera que las universidades han sido, sobre todo, afectadas en temas, algunos presupuestales, otros políticos. Existen varias iniciativas donde las universidades pues, han tenido que salir a la defensa del presupuesto público, en el caso de las universidades públicas, cuando vemos que pues, la educación tiene que seguir viéndose como un bien común, un bien regional, para seguir formando jóvenes, doctor, ¿no? Así es, sí, desafortunadamente estamos, en algún momento lo mencionaba en algún otro de los bloques, muy preocupados en la región, los gente del ambiente universitario y en la red nuestra en particular, también en la UDUAL, sobre los desafíos que está atravesando la educación superior, muy preocupantes porque, bueno, naturalmente todos, creo que hay una especie de consenso aceptado de la importancia de la educación superior y sin embargo en algunos casos algunos gobiernos proceden a recortes arbitrarios, restricción o reducción de la importancia de la actividad de la investigación científica, en algunos casos inclusive amenazando la existencia misma de las universidades, con lo cual creo que hay una cuestión muy importante puesta sobre la mesa para la conversación regional, no solamente en México, en general en toda la región, en donde estamos tratando de promover iniciativas primero que nada, de que se reconozca la importancia de la educación superior para el desarrollo social, en general, digamos, ¿no? Y para también, desde el ámbito de la red, de la vinculación de las universidades con la sociedad, los enormes aportes que las universidades hacemos hacia el desarrollo social que no siempre son adecuadamente valorizados. Entonces, preservar eso a nosotros nos parece de primerísima importancia, digamos, ¿no? Muy bien, doctor. Hemos visto también que en esta parte, sobre todo de oferta educativa que existe a nivel mundial, existen ranqueos donde la UAM hace pocas semanas salió también ranqueada de los primeros lugares. Doctor, en esta parte, ¿es la innovación un proceso también que hay que venir acompañando? Porque creo que tendríamos que abordar también este tema, ¿no? Sí, sin duda que la innovación, la sociedad moderna se ha estado desde hace ya décadas en el vértigo del cambio continuo, digamos. La innovación básicamente hace referencia a hacer las cosas de otra manera o hacer nuevas cosas o desarrollar procesos organizados de otra manera. Y esto tuvo primero una matriz económica muy impactante, digamos, a partir de las transformaciones de la mitad del siglo pasado.
Pero luego la idea de innovación se ha convertido en una especie de vértigo endógeno ya a la sociedad moderna, donde asumimos que todo debe cambiar, ¿no? Que tenemos que estar abiertos a hacer cosas nuevas. Y hay una beta muy interesante que no siempre está adecuadamente vista, que tiene que ver con que no se trata solo de innovación económica, sino que también hay otros aspectos de innovación. Entonces, tenemos la innovación educativa, que está revolucionándose a velocidades formidables, la innovación social, donde hay enormes experiencias que se están desarrollando para que las comunidades, los actores sociales de las distintas culturas, etcétera, sean participantes en los procesos y generen nuevas maneras de vida social, etcétera. De manera tal que el concepto de innovación sin duda está posicionado como un factor determinante cultural de la vida social moderna, pero lo que nosotros como universidades batallamos es porque no quede solamente pensado en lo económico, que se reconozca que hay otros ámbitos, la innovación educativa, social, etcétera, sobre la cual hay mucho trabajo que debemos hacer y sobre la cual se requieren también apoyos para que las actividades se puedan llevar adelante. Ahora, en esta parte, para que exista innovación, también se ha vinculado mucho con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En América Latina, ¿cómo estamos en este proceso de vínculo ciencia-tecnología y sobre todo educación? Bueno, como yo mencionaba en alguna oportunidad anterior, América Latina tiene un perfil muy complejo en el sentido de distorsiones, de las terribles distorsiones que nos caracterizan desafortunadamente. Una de las cosas favorables que tenemos en la región es que hay una actividad de producción de ciencia y tecnología competitiva a nivel internacional, desarrollada fundamentalmente por las universidades, ¿sí? Esto es un buen activo, es decir, para la región es un buen activo, tenemos centros científicos y tecnológicos de muchos casos de primer nivel de internacional. ¿Sí? Entonces tenemos materia prima básica como para poder aportar. Tenemos rezagos, muchos rezagos, en cuanto a cómo hacer que esto se movilice para la transformación social. Y sobre esto es parte de lo que estamos trabajando en nuestra red, digamos, ¿no? En particular, este tema de innovación, y me llama la atención cuando se le habla de innovación social, además la UAM ha trabajado con muchos proyectos que tienen que ver con este vínculo de no perdernos y no darle un valor económico a la innovación, sobre todo pensando que la innovación no se mide en número de patentes solamente, ¿no? Sino también podremos ir más allá para transformar procesos productivos sociales, ¿no? Excelente, es un muy buen punto ese, porque justamente hacíamos recién referencia al auge de los R-rankings, que para muchos de nosotros nos parece que ha adquirido un cierto carácter distorsionado, digamos, ¿no? Porque lo que miden los rankings, razonablemente miden quién está arriba y quién está abajo, naturalmente para eso son rankings, pero no nos parece que refleje adecuadamente en todos los casos la complejidad y la riqueza de los aportes que se hacen. Hay toda una nueva corriente que se está desarrollando, de pensar de otras maneras, medir el impacto social de las universidades y la calidad de las contribuciones de las universidades a la vida social. Esta es una tarea que se está procesando y que esperemos que genere nuevos resultados enriquecedores de los otros rankings que ya están dando vuelta, digamos, ¿no? Perfecto. Y en este componente, la investigación acompañada de la empresa, ¿hay algunas iniciativas en América Latina que sean como de caso de éxito, que en México también podamos emprender hacia esto? Sí, hay muchísimos casos de relación, de vinculación concreta universidad-empresa que se transformaron finalmente en empresas exitosas, digamos, ¿no? Bueno, en México hay muchísimos casos, sobre todo hay muchas cosas en bioquímica, en farmacéutica, sobre esto hay muchas trayectorias, pero también en industrias tradicionales como en petroquímica, en química. Bien, tenemos, la UAM misma es un caso de éxito en muchas experiencias donde hemos colaborado con procesos productivos innovadores. Y en América Latina, bueno, hay muchísimas, desafortunadamente no adecuadamente conocido, no suficientemente conocido, pero sí hay muchos casos. En nuestra red en particular tenemos una historia de éxitos muy positiva y favorable. Muchas gracias, doctor. Estamos de vuelta en AD Educativa. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Continuamos. Estamos de vuelta en AD Educativa, su programa sobre tecnología y educación. Recuerden que estamos platicando con el doctor Celso Garrido, que es coordinador de la red Empresa Universidad. Doctor, su experiencia que ha tenido a lo largo de la conformación de esta red, que me parece muy pertinente, y sobre todo en México, hemos tenido un avance también desigual posiblemente en las tecnologías de la información y comunicación, si bien
hemos tenido en la parte de telesecundaria, por ejemplo, cuando se inició este gran proceso de alfabetización. Después hemos tenido otros avances con la red escolar, hemos tenido experiencias como Enciclomedia, HDT, se han entregado computadoras, tablets, pero me parece que, y la misma OCDE lo marcó en su momento, no solamente es equipar por equipar, sino tenemos que hablar en nuevos contenidos. ¿Hacia dónde vamos con esta tecnología y esta revolución tecnológica vinculada a la educación? Sí, yo creo que un aprendizaje que hemos hecho bajo la lógica de aprender tirando, digamos, en estas décadas ha sido que la primera reacción frente a la revolución digital fue enfatizar lo tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, el acceso a tener computadoras, a redes, a ancho de banda, etcétera, todo lo cual muy legítimo y necesario, sin duda, ¿no? Fue opacando una cosa mucho más importante que estaba pasando por debajo, que era la gran transformación social que se está produciendo, digamos, ¿no? Lo que nosotros argumentamos en este consorcio que comentábamos es que lo que estamos transitando es hacia la configuración de una sociedad digital, digamos, ¿no? La sociedad digital puede definirse muy sencillamente como una sociedad donde las relaciones entre los seres humanos se están procesando en una combinación entre medios físicos interpersonales, o las conexiones digitales, a través de medios digitales. Todo lo que tiene que ver con Internet, esta que mencionábamos anteriormente, esta fantástica cuestión de que más de la mitad de la población de la especie humana ya esté conectada a través de Internet, 7.500 millones en Facebook, etc. Este es el cambio más importante y es un cambio social, porque esto modifica las relaciones culturales, de poder, etc. E incide también en otro aspecto importantísimo que es en el conocimiento humano. Tenemos una frontera que es extremadamente preocupante y atractiva, que es, junto con este desarrollo, se está desarrollando la inteligencia artificial. Y entonces estamos avanzando, no solamente de los robots que se mueven como en las películas de ciencia ficción, sino que estamos desarrollando formas de producción de conocimiento que nunca había habido en la especie humana. Sí, máquinas, sistemas informáticos, capaces de desarrollar el proceso de producción de conocimiento en lo que se denomina como inteligencia artificial, que se instalan complementarias con la posibilidad de creación de conocimiento del ser humano. Entonces tenemos una sociedad que va a ser muy compleja, muy rica, muy potente y con muchos desafíos al mismo tiempo. A esto es lo que estamos invitando a prepararnos. En esta parte, doctor, me parece que los cambios tecnológicos vienen sobre los datos, ¿no? Muchas universidades ya están incorporando estas carreras de ciencia de datos porque evidentemente los datos se vuelven cada vez mucho mayores en el Internet, el tráfico, y se han generado estas corrientes del Big Data, el Machine Learning y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. En esta parte, ¿cómo se están afrontando las universidades? Porque hemos visto que hay muy pocas especializaciones en el tema de ciencia de datos. Bueno, hay un rezago en los programas, por un lado, pero además también hay un rezago en la comprensión de lo que esto posibilita, ¿no? Básicamente estamos nosotros tratando de insistir en que se visibilice la importancia del uso de estas tecnologías digitales para mejorar los procesos de aprendizaje. Si en las condiciones modernas, a través de la analítica de aprendizaje, Big Data, etcétera, podríamos avanzar, y de hecho se está haciendo en muchas partes del mundo, para un proceso de aprendizaje absolutamente personalizado, correcto, donde cada quien pueda hacer su proceso de aprendizaje como le parezca y que le haga falta y sea conveniente para sus propios proyectos personales. Esto está a la vista, al alcance de cualquiera. Es básicamente un problema de desarrollo institucional y de implementación de los recursos, con lo cual podríamos ampliar el alcance del proceso de aprendizaje y de desarrollo humano en campos extremadamente novedosos que hasta ahora no hemos explorado. Entonces, creo que cuando hablamos de agenda digital no se trata solamente de repartir computadoras como hicimos en el pasado, etcétera, digamos, ¿no? Se trata de cambiar el concepto, ¿sí? Y es lo que nosotros estamos tratando de trabajar. Hay un problema conceptual de cómo debe pensarse la educación en general y la educación superior. Tenemos algunos ejercicios que se están haciendo en otros países de cómo podría cambiarse el sistema educativo en su conjunto para mejorar e implementar la eficiencia en el sentido más profundo del concepto a través de las tecnologías digitales. Ya que estamos a la frontera de un cambio fantásticamente positivo, suena amenazante en algunos momentos, pero al mismo tiempo de gran potencialidad, favorable para la sociedad, si se toma la iniciativa de hacerlo de la mejor manera para beneficio de las poblaciones, que es lo que estamos batallando. En esta parte, doctor, que ya lo ha comentado usted, hay países que ya están avanzando mucho, el caso como Brasil, Colombia, el propio Uruguay, que han hecho ya iniciativas de incorporar procesos de vinculación con tecnología y educación.
Se habla de una ciudadanía digital, doctor. ¿Qué implica esto para la sociedad en general? Bueno, esta es una de las grandes revoluciones, digamos, cuando uno piensa que la digitalización está acompañada o correlacionada con lo que en su momento fue el énfasis en la globalización. ¿Sí? Pero finalmente la digitalización lo que nos pone es en contacto de todos con una facilidad nunca antes existente en la historia de la humanidad. Entonces, de los miles de millones que somos ahora, de alguna manera la sociedad humana está avanzando muy complicadamente en alguna dimensión de carácter general, digamos, del reconocimiento de la especie humana. Y un camino obvio es esto, la ciudadanía digital. ¿Sí? ¿Cuál es el borde? Digamos, dado que en el fondo de esta cuestión hay una ruptura de límites de los sistemas de estados nacionales y demás, e identidades ciudadanas que con la ciudadanía digital se pueden desarrollar bajo otras configuraciones absolutamente novedosas que requieren reglas, condiciones de Marcos regulación, legales, etcétera, digamos, ¿no? Para que puedan hacerse de beneficio común razonable, dado que al mismo tiempo estas transformaciones implican muchos riesgos, como sabemos, digamos, ¿no? En esta parte, muchos sistemas educativos también están transitando hacia fortalecer, tanto en la parte de la analítica como en la parte de la infraestructura. Hemos visto que también hay algunas universidades que están realizando procesos de investigación y desarrollo para que cada vez se inserten más procesos productivos y principalmente con los profesores. Me parece que la docencia en esta era digital tiene nuevos retos, doctor. ¿Hacia dónde va la docencia en estos nuevos retos? Bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos que tienen las universidades actualmente es justamente la transformación de su planta de profesores. ¿Sí? Decíamos que la condición de la sociedad digital pone en discusión la universidad tradicional, que tiene muchas virtudes y alcances importantes, pero que al mismo tiempo encuentra condiciones novedosas para el desempeño de sus actividades, sus funciones sustantivas, ¿no? La docencia, la investigación, la difusión de la cultura. Esto no se puede seguir haciendo como lo veníamos haciendo porque la pérdida de eficiencia que tenemos frente a esta descorrelación entre lo que nosotros sabemos hacer y lo que quieren los jóvenes que vienen a nuestras universidades para desarrollar sus capacidades, etcétera, va haciendo que se produzca una crisis de resultados, digamos. Cuando al mismo tiempo, si transformamos nuestra planta de profesores, lo cual requiere un programa de formación de profesores y actualización muy intenso, podríamos lograr muchos más alcances con los recursos disponibles para el aprendizaje de nuestros educandos, digamos. Por ejemplo, la UNAM, la UAM, que son líderes, sobre todo en el número de matrícula, de investigación y de desarrollos que existen, ¿hay programas de formación enfocados hacia la actualización digital o existen algún otro tipo de iniciativas? Están empezando a haber programas, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la UAM actualmente, en una acción conjunta de la universidad con la empresa Google, se están haciendo trabajos de formación de profesores para que se tenga conciencia de las posibilidades que brindan todas estas nuevas que no son solamente programas o software, es todo un sistema, digamos, una suite, le llaman. Una suite muy compleja de herramientas que se pueden usar para procesar manejos de conocimiento, información, datos y de interacciones de procesos de enseñanza-aprendizaje, etc. Sin embargo, todavía no tienen alcance suficiente. Yo espero, por ejemplo, que uno de los resultados de que tengamos una agenda digital en la educación en el país sea justamente que valoricemos la necesidad de invertir tiempo y recursos como para retransformar nuestras plantas de profesores en todos los niveles para actualizarlos en el sentido de las posibilidades y los requerimientos que genera la sociedad digital para el proceso educativo. En esta parte, doctor, también nuestra sociedad estamos ya insertos en esta conformación de seguridad de los datos, de la información. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Que también la ciudadanía me parece que no estamos todavía preparados para enfrentar nuestra propia seguridad o nuestra huella digital que va en este camino. ¿Hacia dónde vamos como sociedad y sobre todo con este tema que los menores, en este caso, que están muy expuestos ya en Facebook y en otras redes sociales? Sí, para nosotros en esta preocupación del consorcio, los impactos que nos preocupan son los que tenga la sociedad digital, la revolución digital en las universidades, pero que también la que tenga en la sociedad. Y nos parece que hay un fenómeno que está ocurriendo sobre el cual no se está reaccionando suficientemente. Uno de los temas tiene que ver con ciberseguridad de distinta manera, pero por detrás de esto hay un problema general de cómo se va a gestionar la sociedad futura con los poderes que se están configurando, cuando nos damos cuenta de que hay 3 o 4 grandes operadores oligopolios mundiales
que pueden generar, a través del manejo del conocimiento, de la información, de los datos y demás, conductas sociales que pueden llevar a cualquier camino. En el caso de la experiencia de Cambridge Analytica puede ser la ruptura de la privacidad, la construcción de la socialidad misma está puesta a discusión, digamos, y en última instancia la recuperación de las posibilidades de desarrollo de los seres humanos para sacarlos del empantanamiento del puro mundo del juego con el Facebook y demás, para expandir otros alcances posibles que tiene el desarrollo de las personas a través de la sociedad digital. Por eso nosotros creemos que debemos, estamos batallando por hacerlo, crear espacios de diálogo social, en donde los actores sociales, bajo el impulso de la universidad, pero los gobiernos, las empresas, los actores sociales, las comunidades, las distintas culturas y demás, se reúnan para hablar de esto y que dialoguen sobre los desafíos y las posibilidades y que establezcan acuerdos en donde se puedan concertar las modalidades de cómo esto se atienda desde los intereses particulares, pero que al mismo tiempo sea en función del interés general, del beneficio general, digamos, ¿no? Esto es un tema que tenemos como tema central para nuestro consorcio. Hay un componente que también se llama ética digital, doctor, que podamos hablar a nivel latinoamericano y mundial sobre todo. Y tenemos un tema de ética en general en la gestión digital, en la vida digital, digamos, códigos de cómo ser en la nueva ciudadanía digital, digamos, cuáles son los valores ciudadanos desde la vieja Revolución Francesa ahora, en qué mundo estamos, digamos, ¿no? ¿Qué valores tienen los ciudadanos digitales? Y también tenemos los problemas de ética en inteligencia artificial, ¿no? Que es un tema que preocupa muchísimo, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son las posibilidades? No sé si lo han visto ustedes, usted en particular, al señor Elon Musk mostrando el nuevo desarrollo que está haciendo para montar placas que se instalen en el cerebro para captar el pensamiento, ¿no? Esto es una cosa de una implicación extraordinaria, digamos, ¿no? Y está bien, suena fantástico, el señor explica las maravillosas bondades que va a tener para curar enfermedades, etcétera, pero al mismo tiempo abre unos canales de ruptura de privacidad, de control social, de fin, de muchas cosas que requieren reacciones sociales para que se puedan organizar de manera de beneficio común, ¿sí? Porque tienen todas las posibilidades para que se conviertan en elementos adversos para muchas partes de la sociedad, digamos. Doctor, finalmente, ¿dónde podemos conocer el trabajo de la red y de todo este gran consorcio que están platicando y que se está desarrollando en América Latina para que nuestra comunidad educativa conozca más en sus investigaciones, quiénes la integran? Correcto. Bueno, yo le voy a proporcionar, si le parece, elementos. Hemos publicado, desarrollamos una primera iniciativa que me gustaría destacar y que ya tiene resultados tangibles para que puedan observarse. El año 2018, bajo el liderazgo de la Universidad Autónoma Metropolitana, convocamos a las universidades del país a discutir sobre oportunidades y desafíos para la sociedad digital. Publicamos las memorias de ese congreso, tenemos todas las presentaciones de ese congreso disponibles en internet, así que con mucho gusto le puedo proporcionar la información para que los televidentes puedan ver esta información, aparte de otras que con gusto podemos compartir para ir orientando hacia direcciones de cómo se procesa esta transformación. Excelente, doctor. Pues ha sido un gusto platicar con usted. Muchas gracias. El gusto ha sido para mí que me den esta oportunidad de difusión de nuestro trabajo. Gracias. Gracias, doctor. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Recuerden ADE Educativa, donde discutiremos temas de tecnología y educación. Muchas gracias y recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa en Facebook. Hasta la próxima. Televisión Educativa.